Hola a todos y bienvenidos al episodio número 90 de Hoy Bajo el Handicap, uno de los podcasts de golf en español más escuchados de todo el planeta y uno de los más vistos en vídeo. Este podcast también se puede ver en vídeo en mi canal de YouTube. Soy Antonio Solans y tengo un canal de YouTube que se llama Antonio Solans Golf, en el que subo vídeo de golf nuevo todas las semanas, todos los domingos, ahora con el buen tiempo también algún miércoles, y este podcast que también puedes ver en vídeo todos los viernes al mediodía, hora española, para todos los que me seguís por Latinoamérica. Muchísimas gracias, pero la hora, mediodía, hora española, así que vosotros os pillará a primera hora de la mañana. Bueno, estamos en Golf Inbox Zaragoza y voy a ir directamente con nuestro invitado de hoy, que me hace mucha ilusión. Nos ha venido a visitar aquí a Zaragoza al box, y aprovechando que lo teníamos por la ciudad le he dicho, vamos a grabar un podcast que yo creo que puede quedar muy interesante, y así conocemos a una nueva figura del golf español, que es José Pablo Segurola Solana. Bienvenido. Muchas gracias, Antonio. ¿Qué tal, José Pablo? Pues muy bien, aprovechando aquí una visita que viven mis hermanos aquí en Zaragoza, pues poder compartir un ratito contigo aquí en el box, es todo un placer. Bueno, José Pablo, para los que no lo sepáis, voy a intentar hacer un resumen muy rápido, sí, y así también nos va a servir un poco de índice para que los oyentes sepan de qué vamos a hablar hoy. Jugador profesional de golf, pero antes de ser jugador profesional de golf estudiaste la carrera en Estados Unidos, en Purdue University, con una beca de golf, así que ya eras un amateur destacado. Estudias la carrera en Estados Unidos con una beca de golf, te pasas a profesional. Gracias a un trabajo y a un buen juego consigues hacer una temporada en el PGA Tour Latinoamérica, palabras mayores, y después de una temporada vuelves a España para dedicarte a tu trabajo de ingeniero, pero finalmente quieres y te dedicas al mundo del golf, en el que has sido jugador profesional con mayor o menor éxito, con unas anécdotas que me has contado antes que vamos a comentar, sí, porque me parecen que pueden ayudar mucho a amateurs destacados o a jugadores profesionales que están empezando, porque las primeras temporadas en los circuitos son muy difíciles. Son complicadas, sí. Y me has dado un punto de vista que me ha gustado mucho y creo que puede ayudar a mucha gente. Y más recientemente, que es el motivo un poco por el que nos hemos conocido, aunque coincidimos en el Campeonato de España de Profesionales. Sí, yo te había visto ya por redes sociales, estaba pegando bolas en la cancha el día del programa y le vi y digo, este chico me suena. Algo me suena. El del podcast. Sí. Y has empezado a trabajar en Trackman. Sí, hace 5 meses. Desde hace 5 meses eres el Sales Representative de España, de toda la zona norte, este e islas. Norte, islas y Andorra, sí. Y Andorra, casi nada. Mi compañero Urbano Jiménez está encargado de todo el país y yo estaré encargado de toda esa zona que no es pequeña. No es pequeña, no. Entonces sí, me imagino que viajando mucho y con muchas historias que contar también. Sí. Así que vamos a un poco a llevar, a lo mejor durante la media hora que nos queda, tu vida y lo que has ido haciendo y cómo el golf ha funcionado de una forma o ha funcionado de otra. Pues te resumo un poco desde el principio, ¿no? Te cuento. Yo empecé a jugar a golf por mi padre. ¿Padre juega? Sí, juega, es Handicap 2, más o menos. Handicap 2, pues será muy fino. Juega bien. Y nada, empecé a jugar con él desde los 7 años, más o menos. Y ya con 14 años empecé a destacar un poco, gané el Campeonato de España infantil. Ah, qué guay. No es fácil ganar esos campeonatos, ¿eh? No, a mí me hizo una ilusión tremenda. Te ponen una chaqueta roja, es como el campeonato que todo el mundo quiere ganar de pequeños, ¿no? Y nada, entré en los equipos nacionales y cuando llegué a los 18 años me dieron una beca para irme a Estados Unidos. Allí me fui con una beca a estudiar ingeniería, pasé ahí 5 años y luego ya me pasé a profesional. Antes de... ¿Cómo fue el proceso de conseguir la beca? ¿Era una cosa que ya te planteabas siempre? Sí, yo sabía que quería irme a Estados Unidos. La manera en la que iba a hacerlo no sabía, ¿no? Si estás a un nivel muy alto, te contactan a las universidades, y si no, hay agencias que te ayudan a encontrar una beca. Aquí en Zaragoza tenemos AGM. Con AGM lo hice yo. Sí. Pues ahora tenemos el responsable de golf, es Jorge Porta, que es muy amigo, ha estado grabando aquí, hemos grabado vídeos. Y eso, yo siempre lo digo, a todo el mundo que se quiera ir a estudiar a Estados Unidos con una beca deportiva, exacto, o a lo mejor no tan deportiva y solo académica. Sí, porque si no conoces el mundo es complicado. Es muy claro. Una vez que conoces el mundo no es tan complicado. Exactamente, pero hay que estar con alguien que haya pasado por eso. Eso es, el que no lo conoce, que no tenga ningún miedo en contactar con agencias que se encarguen de esto. O incluso con jugadores que ya han estado allí. A mí muchas veces mi coach de allí a veces me contacta a ver si conozco a alguien que tenga buena proyección y que quiera mandarlo para allá a estudiar en Indiana. Sí.
Y bueno, y luego el golf en Estados Unidos. El golf universitario en Estados Unidos. Sí. ¿Competiste mucho? No. Competí mucho. ¿Sí? Mucho. Pues eso es muy bueno. No todo el mundo que se va con golf tiene la oportunidad de competir. De hecho, en mi universidad tengo el récord de más vueltas jugadas. ¿En serio? Sí. Joder, 131. O sea, mi universidad era una universidad de División 1, no es Purdue, es Indiana University. Purdue University se llama IUPUI, que es una combinación entre IU, Indiana University y Purdue. Competíamos en División 1, pero no contra las grandes ligas, digamos. Vale. Y sí, competí casi todos los torneos, así que Joder, por esa parte fue un acierto. Yo aquí siempre voy a decir que al final tú estás en equipo de golf de una universidad, pero eso no significa que vayas a representar a la universidad en los equipos. Al final tienes que ser de los mejores en el equipo, cada equipo tiene su forma distinta. A los torneos solo viajan 5. ¿Solo viajan 5? Y hay equipos que están formados por 12, 13 jugadores. Exactamente, que a veces tú te vas a un equipo, pero no juegas torneos. Sí. Y que solo juegan los que están más en forma, los que tienen la suerte de que en una... Cada universidad lo hace de forma distinta, pero que en unas vueltas clasificatorias que organiza el propio equipo, juegas bien ahí. Sí. Pues eso, que es una serie de cosas se tienen que dar y que, joder, tú ahí... Bueno, tienes el récord de más vueltas jugadas, eso es muy chulo. Mira, con ese dato me lo quedé grabado, sí. ¿Recomiendas la experiencia de irse a estudiar a Estados Unidos? Yo 100%. Con una beca deportiva, ya no solo de golf, que es que hay todos los deportes... Ya, incluso para gente que no quiera dedicarse profesionalmente al golf, me parece una experiencia súper enriquecedora. Estás viviendo en otro país con casi todos los gastos cubiertos, depende del tipo de beca que tengas. Y me parece una oportunidad única, ¿no? Para golfistas u otros deportistas. Yo aquí voy a decir nombres, no sé si conoces a Jorge Utrilla. Sí, le conozco, no personalmente, pero sé quién es. Pues Utri, amigo de siempre, hemos coincidido en el colegio muchísimos años, y Jorge estudió en Estados Unidos una beca de golf y no se ha dedicado, sigue siendo jugador amateur. Creo que en Iowa. Eso es. ¿No? Y no se ha dedicado nunca profesionalmente al golf, así que sigue siendo un amateur, entrena, lo disfruta un montón. Sigue vinculado al mundo del golf, ¿no? Está en la federación, creo. No, va a entrenar en el Centro Nacional. Y en la Blooming creo que algo ha estado haciendo, trabajando con ellos, eso es. Pero tiene su trabajo de consultor al final. Sí. Entonces, eso, que uno se puede estudiar, pero luego no para dedicarse, seguir vinculado al mundo del deporte. Sí. Acabas la universidad. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Pues yo quería acabar la universidad y hacerme profesional. Y por suerte, los últimos años que estuve en la universidad, estuve trabajando de caddy en un campo bastante exclusivo en Indiana y me hice muy amigo de algunos socios. Y bueno, acabé en la universidad ganando algunos torneos, me fue bastante bien el último año y decidieron patrocinarme. Entonces con eso me fui a jugar a la escuela del PGA Latinoamérica, me fui a Bogotá. Y vamos a hablar ahí, sí. Porque la gente ya sabe que esa escuela fue bien, sí. Pero ¿qué tal la experiencia de ser caddy de un club así elitista? ¿Qué tal esa experiencia? Porque es una cosa que en España como que nos parece muy ajeno, lo de que haya caddies. En América es muy común. Exactamente. Sí. Es una muy buena forma de sacarte dinero. Al final, mientras que estás en la universidad o estás compitiendo como amateur, te dan la oportunidad de ir al campo, hacer de caddy a gente que económicamente le va muy bien y haces contactos, te ganas un dinero y estás en el mundo del golf. O sea, prefiero trabajar haciendo eso que trabajar de camarero o de lo que sea, algo que sea vinculado al golf. Totalmente. Así, te voy a preguntar, ¿es duro hacer de caddy o no? Es duro, yo me metía unas muy buenas palizas. Es que, ojo, o sea, yo llegaba a hacer vueltas de caddy con 2 bolsas, una en el hombro izquierdo y otra en el derecho. Y seguro, y cuando alguien juega con caddy no suele llevar la bolsa ligera. Entonces... No, y encima con gente exigente, que quiere que hagas las cosas bien, lleva la bolsa donde uno, mide los metros, el del otro, uno quiere que le digas dónde pegarla. Y recomiéndame, léeme los pads y házmelo bien, porque sé que estás en la universidad, sé que has ganado este torneo y quiero que me recomiendes bien. Pero también creo que es un punto muy bueno que te entrena, ¿no?, a pensar y adelantarte a las cosas. Tienes que estar muy atento a todo, tienes que pensar muy rápido y tienes que estar preparado. Bueno, y ver el campo desde un punto de vista que a lo mejor no es el que tienes tú como profesional. Sí. Es que cuando haces de caddy ves las cosas de otra manera, sí. Qué bueno. Por suerte pude hacerle de caddy a Samuel Del Val también, que coincidimos en Latinoamérica. Le he hecho de caddy un par de veces en Valderrama y otra en el Open y se ve el golf desde otra perspectiva completamente. Qué bueno, uno sufre menos. Aprendes, que luego dices, coño, totalmente. Cuando juegue yo
¿por qué no pienso de esta manera? ¿Por qué cuando le hago de calle a una persona pienso de esa manera y sin embargo cuando estoy jugando yo lo veo de otra manera? La bandera. Sí. Por encima y no. Sí, pues. te hace pensar. Qué bueno. Entonces te pasas a profesional, surgen patrocinadores, Ajá. que a lo mejor es una cosa que al profesional que se hace ahora es lo que más le puede costar al principio. Sí. Lo tenías hecho, juegas una escuela, entiendo que en un punto de forma bueno, no sé si con aspiraciones de conseguir la tarjeta o no, Sí. Bueno, pero la cuestión es que sale perfecto, ¿no? Sí. Y de repente te encuentras con la tarjeta del PGA Tour Latinoamérica. Sí, o sea, yo mi último año de universidad quería prepararme para el salto al profesional, ¿no? Al profesionalismo. Y fui a la escuela 100% centrado en sacar la tarjeta. Luego la sacas que había muy pocas tarjetas. O sea, creo que había 11 o 12. Es que las escuelas son muy duras, Sí. todas. Pero me acuerdo, la primera vuelta que jugué fue en Los Lagartos, en Bogotá. Y hice -5 el primer día en un campo súper difícil. Entonces luego el resto fue más sencillo. Creo que hubo 2 vueltas bajo par ese día. Entonces la escuela se me hizo más fácil. Y aún así casi no he sacado la tarjeta, porque luego hay que jugar 3 días más en un campo muy complicado. Pero entonces ya entras en un circuito que sería la segunda vez del PGA Tour, digamos. Exactamente. Uh-huh. Ahora hay mucho con Ferry, Sí. pero cuando tú lo jugaste con Ferry no era lo que es ahora. Uh-huh. PGA Tour Latinoamérica tenía un peso importante, y es un circuito que sigue existiendo. Uh-huh. Sí. Y con bolsas de premios bastante buenas. Sí. Uh-huh. ¿Qué tal fue ese primer año en el circuito? Pues fue complicado. Tenía pues 23 años. Recién salido de la carrera. Recién salido de la carrera, con sponsor por detrás, mucha gente que está pendiente de qué tal lo haces. Y fue complicado. Empecé el año en buena forma de golf, pero sin que saliesen resultados. Y una vez que entras en marcha en bucle de fallo un corte por una, fallo este corte por tal, es complicado de gestionar. Encima sales de la universidad que tienes un equipo detrás, a estar tú completamente solo. Sí, tienes patrocinador, tienes a tu familia que te apoya y tal. Sí, pero al final el dinero se va rápido. Es que... Sí, pero el dinero no lo es todo, obviamente. Por eso a mí me llama un poco la atención que aquí todo el mundo se queja del dinero, no hay patrocinadores y tal. Digo, es que aunque tengas mucho dinero, luego hay que hacer las cosas muy bien. Aunque tengas dinero para competir. Y hay que saber estar solo también, ¿eh? Sí, y viajar solo. Es que al final eres tú Yo tu bolsa. Competí igual 5 semanas seguidas y cada semana en un país. Que eso tampoco es fácil de gestionar. No, nada fácil. Sí, y hay que coger un poquito de callo, yo creo. Ahí. Bueno, antes de empezar el podcast hemos estado hablando un poco de lo que íbamos a hablar. Sí. Y me has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que es sobre el hecho de pasar cortes o no. Uh-huh. Que tú ahora juegas torneos... me has dicho que no juegas habitualmente, pero que te sientes cómodo con tu swing, cómodo con tu golf, y que juegas torneos de profesionales. Juegas el circuito de la PGA de España, las pruebas que puedes, y que vas y pasas cortes. Uh-huh. Sin estar entrenando para hacerlo. Sí. Que al final el corte es una cosa que al principio parece súper importante, pero que luego se diluye. Exacto. Yo creo que cuando pasas a profesional y ya estás pensando, ¿no?, en el cheque, en pasar el corte, en que la semana te ha costado tanto, pues tienes que ingresar. Y pues hay casos en los que empieza muy bien la carrera y es más sencillo, pero conozco otros muchos casos que fallan cortes y te metes en un bucle un poco complicado. Pero yo ahora ya juego torneos de la PGA y juego a pasármelo bien y juegas mucho mejor. Y aunque el corte esté en -3, tú no estás pensando en voy +2, no. Sigues jugando, van cayendo los verdes y no tienes esa ansia de tener que forzar las cosas. Sí, tú al final me has dicho, tú ahora vas a los torneos a jugar, que vas +3, pues sigues jugando lo mejor posible. Incluso ahora ahora no me dedico a competir, pero incluso los últimos años que me dediqué a competir, ya no pensaba en el corte, en ningún momento. En jugar. Y si juegas una semana mal, pues no pasa nada, pero estás pensando en jugar y hacerlo bien. Y eso creo que es un punto muy importante, que no es fácil de conseguir, ¿eh? No es fácil. Yo al final soy un jugador amateur que juega muy pocos torneos con corte. Uh-huh. El año pasado campeonato de España de segunda, en que la talluzan encima, que no fallé el corte. Estaba pensando en el corte. Me apetecía pasar el corte. Sí, no, conozco muchos casos. Y entonces de repente estás a 3-4 golpes del corte, dentro del corte, te haces un doble bogey. De repente uno ve el corte tan cerca que ahí es cuando empecé a fallar y a nivel profesional entiendo que pasa parecido. Uh-huh. Exacto. Y me has contado que también me ha resultado curioso, primer torneo que juegas en el PGA Tour Latinoamérica,
Es que no sé por qué tengo marcado ese torneo. Primera vuelta, es que me has dicho que te acuerdas perfectamente y me has estado contando. Primera vuelta, ¿qué ocurre? Primera vuelta, jugamos en Medellín. Y me acuerdo perfectamente ir -5 el primer día al 16, mirar así, ver el tablero y me vi segundo o tercero, algo así. Y acabé bogey. Y hice -3, acabé cabreado, digo, pero bueno, ha sido buena vuelta. Y al día siguiente hago un +1 o +2 y fallo el corte. Ya, pero ahí no son malas vueltas. No, pues un total de -2, dices... Un -3 y un +1, pues ya está. Y fallé el corte. Y me quedé como pensando, joder. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? De estar arriba, de repente mirar el tablero y de repente pensar en, ostras, voy a acabar con 2 birdies. No, y acabas con 2 bogeys. Y ya no es esa sensación, todo el mundo piensa, no, el golf es mental, te has cagado, no sé qué. No, es todo lo contrario. A veces cuando más quieres hacer es perjudicial. Sí. Tú al final ahora ya has vivido una etapa amateur intensa, has sido profesional, tienes la experiencia de jugar un circuito muy lejos de casa, que eso lo que hace es hacerlo más caro. Bueno, he probado por todos lados. Luego me fui a la escuela de PGA Turchina. ¡Ostras! Y luego pude entrar en algunos torneos del Challenge, que eso también fue una experiencia muy chula. Pues con experiencia en torneos profesionales. Y luego, ¿qué consejo? Porque es que tengo mucha gente a mi alrededor, o amateurs que están pensando en pasarse a profesionales, o profesionales que llevan siendo profesionales 1 o 2 años. ¿Qué consejo le darías a una persona que se acaba de hacer profesional o que se quiere hacer profesional? Pues a ver, igual es un poco duro lo que digo, pero hay que ser muy bueno para ganarse la vida al golf. O sea, yo veo mucha gente que lo intenta o que sí, me va a pasar profesional, voy a jugar el Challenge, voy a jugar el Alps, bueno, el Challenge no, voy a jugar el Alps, voy a jugar el Circuito de España, pero es que hay que ser muy bueno para ganarse la vida de ello. Y si vas a intentarlo, inténtalo a saco, inténtalo al 100% y date un tiempo. O sea, date un tiempo, no vivas tampoco en la nube de pensar que vas a llegar si estás 10 años más. Pero si de verdad te ves con cualidades, intenta al 100%. ¿No? Al 100%. Y todo el tiempo que haga falta. Yo en Calatayud, en el cambio de profesionales, jugué el programa con Asier Aguirre, que es profesional, se dedica a ser profesional y da apoyo también en su club. Y me dijo, después de jugar, se fue a dar unas bolas. Sí. Y le dije, ¿no prefieres irte a descansar? Ajá. Y me dijo una cosa que me resultó muy interesante y me dijo, Antonio, si no voy a dar bolas, va a haber otro que va a estar dando bolas. Sí, entonces tengo que ir. Hay que entrar muchísimo y hay que hacerlo muy bien y sacrificarse y hacer todo lo que haga falta. Sí, que ahora es entrenamiento, técnica, nutrición, por ejemplo, gimnasio. Claro, y Asier no está pensando solo en ese torneo, está pensando a largo plazo. En su temporada. Esto me está dando un punto extra con respecto a mis competidores. Y eso hay que hacerlo. Si no lo hago yo, va a haber otro que lo haga. O sea, yo toda la gente que conozco que ha estado a mi alrededor y ha llegado, ha hecho ese tipo de cosas. Que yo, por ejemplo, en algunos momentos de mi carrera igual no lo he hecho. Porque acabas ya frustrado, haces tal. Durante una época igual trabajas mucho, pero hay que insistir. Y hay que confiar en el trabajo y seguir haciéndolo. Y cuando... Pero también lo que digo, hay que ser muy bueno. Hay que ser muy bueno. Y cuando uno lo hace todo... Sí. Cuando tienes a un jugador profesional que entrena todos los días, disciplinado, gimnasio, y no le sale 6 meses. Sí. El tío lo intenta, juega bien. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Que le pasa a un profesional, pero también le pasa a un amateur. También hay que saber pararse, analizar por qué no salen las cosas. Porque también a veces, y a mí me ha pasado en pecar, por eso he hecho un poco ambos extremos, de hacer demasiado y de parar y decir, pues igual si hago menos, juego mejor. O sea, o si no hago tanto durante los torneos, que me ha pasado muchas veces, de acabar una vuelta muy bien y irme a pegar la paliza de pegar bolas y al día siguiente estar reventado. Eso me pasó en la escuela del PGA Turchina. Estaba jugando espectacular, lo mismo, tuve la tercera vuelta, una muy buena vuelta, pero acabé con un bogey, un mal swing que hice, y me fui toda la tarde a pegar bolas. Y al día siguiente no sentía las piernas. Y pegando sapos con los hierros, me acuerdo en un partés pegando un sapo cuando siempre he tenido bastante buen toque de bola. Y decir, es que por ese fallo también de querer hacer demasiado, me hubiese ido mucho mejor yéndome al hotel esa tarde. Eso que al final hay que confiar en el proceso y en el trabajo, pero que también hay que evaluar ese proceso y ese trabajo de vez en cuando. Hay que encontrar el punto de equilibrio que funcione, que no es fácil. Hay que irte a un lado y lo vivirás y te vas al otro y también lo vives. Luego, ¿cómo mides el éxito? A nivel amateur suele ser más fácil porque tienes el hándicap.
si en 6 meses no has bajado el handicap, pues a lo mejor es que algo no ha funcionado, que no has entrenado lo suficiente. Pero... Sí. Bueno, mundo profesional, pues tienes, si entras en un ¿cómo circuito, mides? tienes el ranking del circuito. Entras en el PGA Tour Latinoamérica y sabes que los 10 primeros o 5 primeros, depende del año, pasan al Conferritour. Estás en el Challenge, tú sabes que si estás entre los 20 primeros consigues tarjeta del European Tour. En el ARS pasa lo mismo, o sea, es un poco, pues te lo mides por ranking, pero tiene que ser una cosa más personal también. O sea, tienes que competir contra ti mismo, ver que en el proceso vas mejorando día a día. Porque como te pongas a comparar contra otros jugadores de mucho más alto nivel en ese momento, te acabas frustrando. Y yo siempre lo digo, claro, yo desde mi punto de vista amateur, handicap 4, aún encima jugando cómodo. Esto... Y cuando no sale, porque esto en el golf ocurre, y sabes de lo que hablo. Sí. Entrenas, juegas, te notas bien, llegas al campo de golf, no vas a hacer corte por un golpe. Uh-huh. Y dices, bueno, a ver, ha habido 2 swings malos, 2 fallos caros que digo yo, que al final son 2 dobles bogies y estás fuera. Uh-huh. Y dices, a la semana siguiente lo vuelvo a intentar. Y va todo bien, exactamente igual, 2 fallos caros y no estás. A la semana siguiente, otra vez. Pero ves 6.000 euros menos en la cuenta del banco. Ya, eso es complicado. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Ya no tanto en el mundo profesional como en el mundo amateur también, ¿eh? Pues para el mundo amateur, perspectiva, ¿no? Al final, no te ganas la vida de ello. Es complicado, disfruta del proceso, Claro, que es un proceso disfruta que estás todos. jugando, incluso los profesionales. Estás intentando ganarte la vida de ello, pero estás en un campo de golf. Que yo luego he estado trabajando de ingeniero en una oficina 8 horas y dices, ostras, en aquel momento no valoraba lo que tenía, ojalá volviese a aquellos años. Es un mensaje muy guay ese, de que los profesionales que también tienen que disfrutarlo, que no dejan de estar en un campo de golf. Claro, y eso es un fallo que veo muy común. Que hay chavales jóvenes que les veo frustrados y digo, tú sabes la suerte que tienes de estar entrenando todos los días, de ir al gimnasio, de luego ir a competir. Algunos tienen patrocinadores. Disfrútalo, aunque suene difícil, pero disfrútalo, trabaja duro, pero disfrútalo también. Al final la vida pasa y luego miras para atrás y dices, joder, qué bien estaba en aquel momento y no supe valorarlo. Muy, no sé, un mensaje muy positivo para todo el mundo. Sí, yo creo que es así. Totalmente. Bueno, entonces, y surge la oportunidad, hace unos meses, de entrar a trabajar en Trackman. Entonces, sí, bueno, vino la pandemia, en ese momento yo ya estaba un poco frustrado con competir y dije, bueno, pues mira, dejo de competir, me dedico... Pero dices un poco frustrado con competir después de varios años. Sido de uno, no bueno, uno o 2 años. Frustrado de competir, de no llegar al nivel o a los objetivos que quería. Sí. Y entré a trabajar de ingeniero en una empresa ahí en Bilbao. Y unos meses más tarde, o un año más tarde más o menos, me surgió la oportunidad de empezar a trabajar en Trackman. Y aquí estamos. Lo tenemos justo aquí, el aparato. Con la caja naranja tan famosa en golf. Exactamente. Sí. Que encima es que es la caja naranja. Tal cual. Ahí cuando uno quiere poner Trackman en emoticono, pone un recuadro naranja. Tal cual. Para el que no sepa lo que es un Trackman, ¿qué es Trackman? Trackman es un radar que trabaja con tecnología Doppler, ¿vale? Radar Doppler. Este Trackman 4 en específico tiene 2 radares incorporados, que uno detecta el lanzamiento de la bola y toda la trayectoria que hace en el aire, y el otro detecta lo que hace el palo en el momento del impacto. Y con eso puedes sacar un montón de parámetros, un montón de datos para analizar. Y es muy útil a la hora de competir, de practicar. Entrenar, practicar, divertirse, jugar. Ahora se está llevando mucho el tema de los simuladores, entonces se está llevando un poco lo que era Trackman antiguamente, que era más datos y ser algo más técnico, a un dispositivo con el que te lo puedes pasar muy bien. Ha evolucionado mucho de los primeros Trackmans, que eran unas cajas así más gordas, claro. A esto que es un como producto los mucho antiguos más fino. móviles que eran así, ahora tienes un móvil así y hace virguerías. Bueno, y luego tiene la cámara, y que la cámara al final se usa para alinear un poco, ¿no? Se usa para alinear, se usa también para medir la localización de impacto en el palo. Ajá. Y para el pad también te puedes grabar el swing con la cámara. Bueno, claro, es que yo nunca he usado un Trackman para patear. Sí. Tiene que ser guay. Claro. Luego, como que en estos radares,
como que hay dos vertientes. Están las que usan imágenes y luego las que usan un radar Doppler. Sí. ¿Cuáles son los, para que la gente pueda distinguirlos? Los que tienen radar se colocan detrás de la bola. Eso es. Y los que usan imágenes se colocan delante de la bola, bastante cerca. Sí. ¿Ventajas de unos y de otros o por qué crees que es mejor un radar? Porque es mejor un radar. Yo, por ejemplo, lo he usado mucho para analizar el efecto del viento. Entonces, TrackMan, los que van por imagen se ponen enfrente y solo miden el lanzamiento de la bola. Eso, exactamente. Y luego el resto son cálculos matemáticos. O sea, miden el lanzamiento de la bola, el ángulo con el que sale la bola, la velocidad, el spin y todo. Y de ahí te dice, vale, pues la bola haría tal, ¿no? Pero es matemáticas. Sí, exacto. Con un radar como este, te lo mide todo. Mides todo el lanzamiento de la bola. Entonces, tú puedes incluso normalizar el golpe que has pegado. Te dice lo que ha hecho la bola con viento, por ejemplo, y lo que haría la bola sin viento. Entonces, eso para un profesional es una herramienta súper útil. Tú sabes el viento que hay con la intensidad con la que está, pegas y dices, vale, ha hecho 130 metros y sin viento, o sea, sin viento hubiese hecho 150. Con este viento me ha hecho 135. Sí, sí. Y ya dejas de interpretar. ¿Cómo diría? De intentar averiguar cuánto afecta el viento, ¿no? Claro, con esto al final dejas de averiguar. Eso es. Pasas a conocer, a saber. Sí. Y eso es muy interesante. Y por lo demás, si hay una empresa en golf para hablar de tecnología, es TrackMan. Llevan muchos años, muy establecidos en el circuito. Soluciones no solo para golf, sino para otros deportes también. Visto desde fuera, es una empresa puntera, con una presencia cuidada en redes sociales, trabajando con los mejores profesionales del planeta, con las mejores escuelas de competición del planeta, cada vez más metida en televisión a la hora de... Uno muchas veces ve en televisión, cuando estéis de salida sobre todo, ve el TrackMan pintado de verde, para que no se vea, pero ve el TrackMan detrás. Ahora todos los golpes del PGA Tour se miden con TrackMan. Y todos los datos que ves del PGA Tour se miden con TrackMan. Es más, esta misma semana han sacado para los profesionales del Tour que durante las vueltas de práctica los golpes que pegan en vivo ellos se pueden meter en su teléfono y ver los datos de esos golpes. Es que eso es increíble. O sea, yo estaba muy contento en mi puesto de trabajo. Si no iba a ser para TrackMan, yo no me hubiese cambiado de trabajo. Bueno, y una vez dentro, ¿qué tal? ¿La experiencia de trabajar para TrackMan es lo que puede parecer desde fuera? Pues muy bien. Hasta ahora he estado viajando mucho con mi compañero Urbano. Hemos estado viajando... Estás conociendo a una cantidad de personas relacionadas con el golf increíble. Claro, o sea, eso es un poco lo bonito de este trabajo también, ¿no? Estás conociendo gerentes de campos, luego te toca con profesionales. Cuando haya torneos del Tour iremos a dar servicio a los jugadores del Tour, gente que no conoce tanto del producto le enseñas y alucina, entonces es un trabajo muy, muy, muy gratificante. Qué guay. Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Genial. También viene a haber instalaciones novedosas y punteras como Golfing Box, sí. que no tenemos TrackMan, pero es una solución que a lo mejor en el futuro se adapta y también hay un problema de precio. Ajá. Porque no hay que olvidar que es como todo, es lo mejor y lo mejor suele ser muy caro. Bueno, pero una vez que lo tengáis le sacaréis provecho, estoy seguro. Seguro que sí. Bueno, José Pablo, de verdad, muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer tenerte aquí, que vengas a visitarnos, conocernos, vinisteis a Los Lagos un día, ahora estamos aquí. Y de verdad, muchas gracias. En serio, ha sido muy interesante. Yo creo que el programa va a gustar un montón. Y nada, por lo demás, decirle a todos nuestros seguidores que si tienen cualquier pregunta sobre TrackMan, el producto, la aplicación, lo que pueden conseguir con me pueden encontrar en Instagram que busquen, seguro que me busquen TrackMan España, que seguro que hay un contacto, que al final y pregunten por ti, que estáis para resolver cualquier tipo de duda y para que el golf y la tecnología vayan todavía más de la mano. José Pablo, de verdad. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti. Y al resto de vosotros deciros que si os ha gustado este episodio, que le deis like si no le habéis dado like y que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo pasado mañana y la semana que viene con un nuevo episodio del podcast. Muchas gracias. Hasta luego, José Pablo. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Chao.